Roberto Barbeito, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, socio de Isegoría. Para mí hoy es una particular satisfacción estar aquí porque es un evento conjunto de la universidad, particularmente del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público, cuyo director figura entre los ponentes, y me llena de satisfacción porque hay aquí gente particularmente comprometida. No sé si mencionar a alguien o no mencionar, porque sois tantos, solo digo Julián y ya está, ¿vale? Y así no se me enfadan Manuel o José, etcétera, etcétera, queridos amigos que estáis por ahí. Pero gracias por haber tenido la ilusión en llevar adelante un acto conjunto con la universidad para hablar sobre y reflexionar sobre dos cuestiones que ya se han abordado de distintas maneras en Isegoría, también en la universidad, por parte del observatorio, pero que hoy queríamos hacer de esta manera particularmente estrecha y colaborativa. Vamos al grano y antes de presentar a los ponentes, quería decir lo siguiente. Yo hace ya muchos años, mi primer texto académico fue sobre, se titulaba Paradojas y contradicciones de no sé qué institución en tiempos de cambio, ¿no? Pues 30 años después yo creo que es un título perfectamente aplicable a la actualidad, es de rabiosa actualidad. Paradojas y contradicciones las hay en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿verdad?, decía aquel gran maestro para lo bueno y para lo malo, ¿no?, pues que tesis, antítesis, síntesis, en fin, contradicciones. Cada tiempo tiene sus contradicciones. Aquí tenemos una muy grande. Aquí venimos a hablar sobre dos contradicciones, ¿no? Una que se refiere a la democracia y otra que se refiere a la educación. Y para ello tenemos nada menos que a Fernando Oliván, que desde su profesor de Derecho Constitucional, pues ha dedicado muchas horas a reflexionar sobre la democracia española, pero también sobre la educación que además practica cada día. Tenemos también la fortuna de contar con la presencia de dos grandes sociólogos en el ámbito de la educación y que también, en el caso de Pepe Beltrán, pues ha vinculado siempre y de manera muy directa con los procesos políticos y particularmente la democracia. Eso va a ser, él nos va a ilustrar porque ha trabajado mucho sobre ello. Y Rafa Feito, que es una de las personas que en España y fuera de España pues más ha trabajado estas cuestiones desde su cátedra de educación, de sociología de la educación. Y no recuerdo bien, pero creo que en el orden venía primero Fernando Oliván. ¿Puede ser? Sí. Tenemos ahí, si subes un poquito él y confirmamos, subes un poquito, eso, sí, sube. Propiamente en el programa venía Fernando en primer lugar, así que le cedo la palabra a Fernando Oliván, director del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público y profesor de esta universidad. Bien, pues de entrada muchas gracias, muchas gracias a todos por podernos reunir a tratar un tema de este tipo, porque, y lo comentaba antes con Gómez, que en la universidad nos llamábamos por el apellido, esto que nos lleva justamente, que me llevaba un poco a una reflexión de lo que le decía, mi cierto pesimismo. Así que mi ponencia o mis palabras van a ser vertidas desde esa óptica pesimista. Pesimismo antropológico también, pesimismo cultural y epistemológico, si queréis, un pesimismo también político, que es en el que también estamos instalados. Así que espero que, arrancado desde este pesimismo, nos dé tiempo a recuperar el necesario optimismo con el que tenemos que afrontar las épocas que nos vienen. Cuando me comentó Roberto la idea de habláramos sobre este tema, me sentí especialmente vinculado por algo que él mismo ha dicho. Para mí el concepto de democracia, de ciencias políticas, ha sido siempre un factor determinante. Y ahora acaba de salir
y hago con ello publicidad de mi obra, acaba de salir la segunda edición de un libro mío que había escrito hace unos años y que refleja ese factor de pesimismo. Se llama justamente La democracia inencontrable. Es decir, la democracia, las dificultades de concebir y entender ese concepto de democracia. Libro que quedaría bien vinculado también a otro libro anterior mío, que con una cierta ironía, pero también pesimista, titulé El golpe de Estado como espectáculo. Algo que publiqué hace más años, antes de todas las cosas que estamos hoy viendo, y que reafirma un poco el título que puse a esa obra. Lo que tú prefieras. Bueno, en todo caso, primero, muchas gracias por invitarme a acudir a este acto. Somos pocos, pero seguramente bien avenidos. Y bueno, creo que después del guante que has lanzado, creo que me toca estar en el lado optimista de la historia, creo. Claro, aquí se invita a reflexionar sobre qué democracia, qué educación, qué puede hacer la escuela, qué está haciendo la escuela para fomentar y consolidar la democracia, qué es lo que debería dejar de hacer y qué es lo que están haciendo algunos centros para que la democracia sea una realidad y nuestros estudiantes sean ciudadanos participativos, democráticos, interesados por la cosa común, etcétera, etcétera. Yo voy a estructurar mi intervención en esos tres aspectos que tenéis ahí. Por un lado, tenemos una democracia crecientemente cuestionada, y este sería el aspecto negativo, es la realidad. Luego, otro aspecto negativo es que la escuela, tal y como está configurada, desgraciadamente no forma para la democracia. Es una afirmación un tanto tajante, lo entiendo, pero trataré de explicar que eso es así. Y lo último es qué puede hacer la escuela. Y de hecho, qué están haciendo algunos centros para que la cosa funcione de otra manera. Que la democracia... voy a poner en pantalla completa, ¿no? Sí. Aunque se verá bien, pero sí. Bueno. Vale. Y vamos a quitar eso. Si quito aquí, como... No, así es como ellos lo ven. Ellos ven la diapositiva principal, vale. Y tú ves las otras. Solo es una persona honesta, digo, está saliendo aquí. Vale. Decía que la democracia está crecientemente cuestionada y tenemos datos de este barómetro internacional realizado hace un par de años, donde se observa pues un poco de todo. Hay países en los que la mayoría de la gente dice preferir la democracia a cualquier otro régimen político. Es el caso de Turquía, un país que está luchando contra la dictadura de Erdogan, pero lamentablemente un país tan señero como Rusia, pues poco más de un tercio de su, iba a decir ciudadanos, de su población. No dice que la democracia sea preferible a cualquier otro régimen político. Pero lo preocupante es que este escepticismo con respecto a la democracia es mucho más presente, está mucho más presente entre la gente joven. Si nos vamos a algo más cercano, ¿no? Aquí tenemos un resultado de la encuesta que hizo 40DB con motivo de los 50 años del fallecimiento del dictador. Y lo que se observa es que las generaciones más jóvenes son las menos... Bueno, el dato positivo es que la mayoría dice la democracia es preferible a cualquier régimen político, pero digamos que los que donde hay mayor porcentaje de personas escépticas o críticas con respecto a la democracia son las generaciones más jóvenes, pero hay generaciones más jóvenes es desde los 44 hacia abajo, es decir, que ya no son estrictamente tan jóvenes. Creo que, no se ve muy bien, pero ahora lo explico, cabe vincular claramente esta desafección hacia la democracia con el nivel de estudios. Esto es muy claro en el caso de Estados Unidos, pero yo creo que también es claro en el caso de España. Aquí tengo datos del último barómetro del CIS, del cual se pueden manejar los microdatos. La N, el número es muy pequeño, pero si vamos a otros barómetros el resultado es el mismo. Y es que si nos vamos a la columna del grupo de edad 25-34 años, es decir, gente que ya ha podido terminar la universidad, pues observamos que de entre los votantes de Vox de esa franja de edad, solo el 24% tiene un nivel universitario. Digo solo porque, por ejemplo, en el caso del PSOE, no digamos Podemos, el porcentaje es en este grupo de edad del 50%. Pero lo más llamativo es que cerca del 50% de estos votantes jóvenes de Vox tiene un nivel educativo que es como mucho la ESO. Y claro, tener hoy en día la ESO es ocupar una muy mala posición en el mercado de trabajo y seguramente tener todas las papeletas para participar muy poco en la vida democrática.
Pues muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Fernando, por invitarme. Estaba en deuda con vosotros desde que decidisteis, sumarme a este consejo académico, ¿no?, del observatorio, así que ahora es el momento de saldar esta deuda y encantado además de estar en compañía, encantado de estar en compañía de Rafa Feito, con quien he compartido no pocos momentos, encuentros anuales de sociología de la educación y algún que otro artículo. Yo tengo preparado algo que seguro que excedería el tiempo, por eso le he dicho a Roberto que con toda confianza me diga hasta aquí, dejándome un minuto para hacer un corolario y si voy en tren tomaré el AVE para llegar lo más rápido posible. Decía John Dewey al cumplir los 20 años que la democracia empieza con la conversación. Esto es una conversación, es una manera de practicar una democracia de proximidad. Y no voy a eludir la sensación, el sentimiento que expresaba Fernando al principio, ¿no?, ese pesimismo antropológico que yo puedo compartir, pero no del todo, sí, pero no. Y aquí yo recordaría la clásica frase de Gramsci, ¿no?, de combinar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. No nos queda otra. No podemos permitirnos el lujo de quedarnos en el mero pesimismo, porque entonces sí que estaríamos ya perdidos. Así que nos toca bregar con el panorama que tenemos. ¿Qué educación, qué democracia? Lo cierto es que es muy difícil desligar una de la otra. Ya decía John Dewey también que ambos eran realidades indisociables, o deberían serlo al menos. Hoy, tenemos que hacer ese imperativo, cumplirlo, llevar a cabo ese imperativo de que sean realmente indisociables, pero no siempre ha sido así. No tenemos más que recordar nuestro pasado reciente en la dictadura, ahora que se cumplen los 50 años del inicio de la democracia, cuando efectivamente educación no era sinónimo de democracia, sino todo lo contrario, tenía una función muy clara de adoctrinamiento. Yo quisiera empezar con dos obviedades, por aquello de que hay quien dice que la sociología es la ciencia de las obviedades, pero a veces justamente por ser tan obvias nos pasan desapercibidas. Una primera obviedad es que en educación, como dice el título de la película, recomendable, magnífica, de Tavernier, cada día empieza todo. En educación cada día comienza todo. Y la segunda es que en democracia todo está hecho, podemos decir, pese al panorama que tenemos, vivimos en una sociedad democrática, todo está hecho, pero todo está por hacer. No podemos dar nada por sentado. Por tanto, eso significa que estamos hablando cuando hablamos de democracia y de educación, no de estados fijos. Decimos, tenemos democracia y parece que ya está consolidada. No, estamos hablando de contingencias, estamos hablando de construcciones históricas. No podemos dar nada por sentado. Y eso nos lleva a un doble compromiso. El doble compromiso, el primero de ellos, de seguir educándonos, de seguir aprendiendo sin desmayo a lo largo de toda la vida, y de seguir democratizando la democracia. La democracia siempre está insatisfecha, siempre exige ser más democrática de lo que es ahora mismo.